Y el día de hoy vamos a ver, nosotros debemos venir delante de Dios con un corazón alegre y agradecido. No importa lo que estemos pasando, enfrentando en nuestras vidas, nosotros debemos venir delante de Dios con un corazón alegre y agradecido. Venir delante de Dios siempre con agradecimiento y alegría, porque hay muchas razones por las cuales nosotros debemos estar alegres y agradecidos con Dios, ¿sí? Y el día de hoy esto es lo que va a hacer el salmista. El salmista escribe un salmo para la nación, para el pueblo. Los salmos están clasificados en salmos de David, en salmos del trasfondo histórico de David, cuando él pasó por problemas, cuando él llegó a ser rey. Salmos históricos de cómo Dios trató con la nación de Israel a través de los años. Salmos de alegría y agradecimiento. Y en la última sección de los salmos termina con la vista de cómo Dios va a gobernar eventualmente todo el mundo. Todas las naciones van a estar bajo su poder. Y es por eso que en el Salmo 100 el salmista escribe un salmo de agradecimiento, de gratitud hacia Dios. No solamente por lo que Dios está haciendo, sino por lo que ha hecho y por lo que va a hacer. Esto es lo que hace el salmista en el Salmo 100. Un salmo corto, pero un salmo que trae mucho contenido teológico acerca de la persona y de la esencia de Dios. Y algo que tenemos que tener en cuenta que la teología tiene como propósito ser práctica, que nosotros pongamos en práctica lo que la palabra de Dios dice acerca del carácter de Dios. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros debemos venir delante de Dios con un corazón agradecido y alegre es porque conocemos a Dios. Esa es una gran razón para que nosotros vengamos delante de Dios con un corazón agradecido y alegre delante de Él, porque conocemos a Dios. Tenemos el privilegio de tener una relación personal con Dios, porque nosotros ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Y esa es una buena razón para venir siempre delante de Dios con un corazón alegre y agradecido. Se nos ha dado el privilegio de conocer a Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios que nos dio vida a cada uno de nosotros, el Dios que nos sigue sosteniendo y nos sigue dando vida, y el Dios que nos ha prometido una vida eterna con Él. Por esa razón, nosotros debemos venir delante de Dios con un corazón alegre y agradecido, porque conocemos a Dios. ¿Qué mejor razón que esa para estar alegre y darle gracias a Dios? Recordemos nuestras vidas en el pasado, cuando no conocíamos a Dios, cuando no teníamos una relación íntima con Dios. ¿Cómo eran nuestras vidas en el pasado antes de conocer a Dios? Nuestras vidas eran tristes, sin esperanza. Día de Acción de Gracias significaba un día de fiesta, de tragos, y terminábamos peleados el jueves a la medianoche. El viernes algunos terminábamos en la cárcel, otros con el carro chocado, hogares destruidos, endeudados. Ese día de Acción de Gracias muchas veces se volvía en un día de maldición y de quejas. Sin embargo, nosotros ahora tenemos el privilegio de conocer a Dios, y por esta razón nosotros debemos venir delante de Dios con un corazón agradecido y alegre, porque conocemos a Dios. Y esto es lo que el salmista manda en este salmo, en los primeros
4 versículos de los Salmos, hay 7 mandatos, 7 imperativos que el salmista da. Uno de ellos es, en el versículo 1, aclamen, o sea, hagan bulla como sonido de trompeta, con alegría al Señor de toda la tierra. Toda la tierra alabe al Señor. Todo el mundo alabe al Señor, porque Él es Rey. Él es el Señor Todopoderoso. Él es el Dios que lo ha creado todo. Alaben al Señor. Aclamen con júbilo. Hagan bulla. Vengan de la presencia de Dios. Aclamen, dice Él. No sugiere. Es un imperativo, un mandato. Aclamen con júbilo al Señor. Toda la tierra, porque toda la tierra le pertenece a Él. Aclamen con júbilo al Señor. Este es el salmista animando al pueblo de Dios, a los que conocen a Dios, a que lo aclamen a Él, a que se regocijen en su presencia, a que griten en su presencia. La razón es porque Él es el Dios de Israel y ellos conocen a Dios. Sí. El versículo 2 nos dice, sirvan al Señor con alegría. Otro mandato que da el salmista, sirvan al Señor con alegría. Cuando Dios saca a Israel de la nación de Egipto, un mandato les da, no servirán ustedes a otros dioses, sino que servirán al Señor, su Dios, Yahweh, el Señor creador de los cielos y de la tierra, que cumple sus pactos. Adoren al Señor con gozo, con alegría. Una vez más, lo único que muchas veces nos quita la alegría y el gozo es el descontentamiento. Viene la queja y nos olvidamos de quién es Dios y la relación que Dios tiene con cada uno de nosotros. El salmista dice, sirvan a Dios, sirvan al Señor, pero con alegría, con gozo. ¿Sí? En otras palabras, lo que el salmista dice, tengan una vida dedicada al servicio de Dios. ¿Sí? Adoren, sirvan al Señor con gozo, todo el tiempo, con gozo. Él nos ha dado esperanza, nos ha dado una nueva vida. Sirvamos al Señor con alegría, pero no solamente eso. Nos dice, vengan ante Él con cánticos de júbilo, con cantos de júbilo. Cantemos con alegría, cantémosle a Dios. Muchas veces cuando escuchamos las alabanzas no son para nosotros. A veces pensamos que las alabanzas no son bonitas o no me gustó. Las alabanzas no son para nosotros. Simplemente los que tocan la alabanza nos guían para adorar a Dios. Nos llevan a la presencia de Dios, a cantarle, a adorarle, a darle gracias por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él está haciendo, por quién es. Vengan ante Él con cantos de júbilo, de alegría. Y la verdad que hay muchas razones para darle gracias a Dios. Hay muchas razones. ¿Sabes? Dios me dio a mis hijos, creo yo, a mí, en el tiempo indicado. En los momentos más oscuros de mi vida, cuando yo no tenía esperanza, cuando iba camino a la destrucción, es cuando Dios me da a mis hijos. Mis hijos cambiaron el rumbo, el destino de mi vida. Empecé a mirar la vida de una manera diferente cuando mis hijos empezaron a llegar a mi vida. Ni qué hablar cuando nacieron mis nietos. Mis nietos le dieron otro sentido a mi vida. Hay muchas razones para darle gracias a Dios.
Si nosotros empezamos a mirar todas nuestras bendiciones, nos damos cuenta que esto sobrepasa las cosas que no tenemos o las cosas por las cuales nosotros nos quejamos. Hay muchas razones por las cuales nosotros debemos darle gracias a Dios. ¿Y cómo no servirle a Dios? ¿Cómo no tener una vida dedicada para Dios? ¿Cómo no vivir para Dios? ¿Cómo no venir con alegría delante de Dios? Cuando cerramos la puerta de nuestro cuarto y nos arrodillamos, ¿cómo no venir con alegría a Dios? ¿Cómo no decirle a Dios, gracias papito lindo, gracias por todo lo que has hecho, gracias por cuidarme, gracias por el trabajo, gracias por las habilidades que tú le has dado a mis manos, gracias por la salud, gracias Señor por haberme traído a esta nación, gracias Señor por darme otra vida, gracias porque tengo comida en abundancia, gracias Señor por todo lo que haces. ¿Cómo no cantarle al Señor? ¿Cómo no venir con alegría delante de Dios? Y el salmista dice, aclamen con alegría al Señor, adoren al Señor, sirvan al Señor con alegría y vengan ante Él cantando con alegría. El versículo 3 nos da otro mandato. Sepan que Él, hablando del Señor, el Señor es Dios. El Señor es Dios. No hay otro Dios. Para la nación de Israel solamente debía haber un Dios. El que creó los cielos y la tierra. No hay otro Dios fuera de Él. A ese Dios tengan presente, dice, reconozcan que el Señor, a quien nosotros adoramos, es Dios, amo y Señor de todo lo que existe. No hay otro Dios fuera de Él. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios nos dio vida. La existencia de nuestras vidas es gracias a Dios. Y aquí está hablando en el lenguaje de la nación. Israel no existía antes. Se habla mucho de que Israel fue creado desde el año 1948, cuando se les da la tierra donde están el día de hoy. No, Israel fue creado hace mucho antes. Hace mucho antes Dios le hizo una promesa a Abraham, que un día por medio de él, por medio de su simiente, todas las naciones serían benditas. Por medio de él crearía una nación que sería luz para las naciones. Entonces, el salmista dice, Él nos hizo. Israel existe porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y por esa razón, nosotros tenemos que tener presente, dice, sepan que el Señor es Dios. Él nos hizo, Él nos formó como nación y no nosotros a nosotros mismos. Usa un lenguaje del exilio, de cómo los sacó de Egipto y cómo los formó y los llevó a la tierra que ahora ellos poseen. Por esta razón, dice, tengan presente que el Señor es Dios, Él nos creó y Él nos formó y Él es a quien nosotros debemos servir. Y continúa con este lenguaje del Éxodo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Como Dios los llevó a través del desierto, como un pastor cuidando de sus ovejas, les recuerda que el Señor es el pastor de su pueblo, es quien cuida de sus ovejas. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús nos compara a nosotros como ovejas y Él como el pastor que da su vida por las ovejas. Reconozcan que el Señor es Dios. Entonces note cómo el salmista nos muestra todas las razones que nosotros tenemos para adorar a Dios. Y una de las más grandes es que nosotros debemos adorar a Dios, venir delante de Dios con alegría y con agradecimiento, porque conocemos a Dios. No hay razón más grande para no estar alegres y ser agradecidos con Dios. Conocemos a Dios, tenemos acceso a Dios,
Podemos venir a la presencia de Dios en cualquier momento. Si nosotros vamos a nuestro trabajo y queremos hablar con el CEO o con el presidente de la compañía, no lo podemos hacer. Si nos permiten, tenemos que sacar una cita primero. Y primero tiene que haber una buena razón para hablar con el presidente de la compañía. Y quizás no nos dé más de 5 minutos. Sin embargo, nosotros tenemos acceso con el Creador de los cielos y la tierra, con el Señor mismo, con el Dios Todopoderoso. Él nos llamó, Él nos escogió, Él nos ha hecho pueblo suyo y ahora Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Tenemos una razón grande para venir delante de Él con acción de gracias. Y note el versículo 4, entren por sus puertas con acción de gracias. Hablando ahora en la figura del templo, cuando el pueblo tenía que venir delante de la presencia de Dios 3 veces por año, el salmista le dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Normalmente cuando nosotros oramos, le pedimos algo a Dios. Si es antes de salir de casa, le pedimos a Dios que nos cuide, que nos lleve con bien, que cuide a nuestros hijos, a donde estén, a nuestros nietos y que nos traiga de regreso a casa con bien. Pero difícilmente muchas veces nos arrodillamos simplemente para agradecerle a Dios. Trate de orar un día y trate de orar solamente agradeciendo a Dios. Y usted va a ver la diferencia que eso hace en su vida. No le pida nada, simplemente arrodíllese y empiece a agradecer a Dios. Señor, gracias por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mi casa, por mi salud, por mi vida, por mis vecinos, por el vecindario donde vivo, por mi iglesia. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, por el ingreso que tú me permites tener. Gracias, Señor, por todo lo que... O sea, si usted empieza a agradecer a Dios, usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos darle gracias a Dios. Entren a sus puertas con acción de gracias. Y a sus atrios con alabanza, 2 mandatos, denle gracias. Bendigan su nombre. Los atrios eran los lugares que tenían en el templo, lugares de adoración. Dice, cuando vengan a ese lugar del templo, simplemente denle gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y no solamente eso, sino que bendigan el nombre del Señor. Bendigan el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias por todo lo que has hecho. En los tiempos antiguos no habían hospedajes como el día de hoy. En los tiempos antiguos no habían hoteles como los hay el día de hoy. En los tiempos antiguos tú simplemente dependías de las personas generosas que te abrían las puertas de sus casas para que tú pasaras la noche con ellos. Al quedarte tú con estas personas a pasar la noche, ellos te ofrecían abrigo, comida y hospedaje. Pero algo más sucedía. Empezaba a haber una relación íntima con las personas que le habían dado hospedaje a otras personas. Estas personas se volvían muy íntimas, se volvían amigos por mucho tiempo. Y ese es el lenguaje que usa el salmista. Denle gracias a Dios. Cuando ustedes vengan a su presencia, denle gracias a Dios. Tengan una relación íntima con Dios. Bendigan el nombre del Señor. Qué hermoso es cuando alguien viene y te ayuda en momentos difíciles. Cuando no tienes dinero. Todos hemos estado ahí. Cuando no había dinero para la gasolina. Cuando se nos bajó una llanta y no teníamos llanta de recambio. Cuando estábamos enfermos.
cuando no teníamos trabajo y alguien nos ayudó. Qué alivio se siente cuando alguien viene y te da la mano desinteresadamente. Dice, ese es el Señor, denle gracias. Cuando vengan a sus atrios, a su presencia, al templo, nosotros ya no vamos a templos. Nosotros simplemente adoramos a Dios en donde sea, en nuestras casas, en un edificio. Cuando vengan delante de Él, dice, vengan con alabanza, denle gracias y bendigan su nombre. Bendigan su nombre. Haga un recuento de su vida. Antes en el pasado decíamos, buena suerte, tuve suerte. Pero ahora que han pasado los años y miramos para atrás, podemos ver que no era buena suerte muchas de las cosas que nos pasaron. Era la mano de Dios ahí, providencialmente, cuidando de nosotros. Nunca nos quedamos debajo de un puente a dormir. Nunca nos quedamos en un carro a dormir. Nunca estuvimos en la calle con hambre. De alguna manera Dios nos ha ido cuidando, protegiendo de peligros, de enfermedades, de hambres. Dios nos ha protegido, nos ha respondido cuántas oraciones. Ni cuenta nos damos muchas veces las oraciones que Él respondió. Entonces, ¿cómo no bendecir el nombre del Señor? ¿Cómo no darle gracias a Dios? Vengan delante de Él, dice, alábenlo, denle gracias y bendigan su nombre. La bendición que nosotros tenemos entonces es que conocemos a Dios. Nosotros debemos venir con un corazón agradecido y alegre delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con Él, porque lo conocemos a Él. Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Dios nos escogió, nosotros respondimos en fe. Fue Dios quien inició nuestra salvación y es Dios quien la va a terminar. Es una bendición tener una relación con Dios, conocer a Dios en tiempos tristes, en tiempos de desánimos. Es un privilegio poder venir delante de Dios. Es un privilegio saber que tenemos una esperanza después de esta vida. Entonces, esa es una razón muy grande por la cual nosotros debemos venir con un corazón agradecido y alegres delante de Dios.